Los principales síntomas y tratamientos para los cálculos renales. Esto y mucho más en nuestro programa de urología. Dale like, comparte y comenta tus dudas. Comenzamos. Nuestro invitado de hoy es el doctor Raúl Sanhaus. Él es médico especialista en urología. Él es graduado en la Universidad Los Andes de Venezuela. Él es médico tratante de Solca y de Cruz Roja en la parte pública y en la parte privada en Hospital Durán. Hola amigos, estamos en un nuevo programa de medicina preventiva aquí en Hospital Durán. El día de hoy tenemos a nuestro invitado, el doctor Raúl Sanhaus, que vamos a hablar sobre un tema bastante importante, que seguramente puede que te toque a ti y si es que te está pasando, vas a saber qué hacer. Muchas gracias, doctor, por asistir a nuestro programa con el tema de hoy, que son los cálculos en los riñones. Muchas gracias, doctor. Bueno, buenas tardes, gracias a ti y a esta prestigiosa institución por una nueva invitación a tocar un tema tan importante como es el tema de los cálculos en los riñones. Y bueno, doctor, quisiéramos que nos explique un poco sobre cuáles son los cálculos, qué son los cálculos y cómo se formarían estos cálculos en los riñones. Claro, los cálculos no son más que formaciones sólidas, ¿verdad? Producto de minerales que normalmente en los seres humanos expulsamos a través de la orina y que ingresan a nuestro cuerpo en la gran mayoría con los alimentos, ¿no? Se producen también en nuestro organismo, pero también ingresan con los alimentos. Entonces estas formaciones sólidas se pueden formar, bien sea a nivel del riñón que tenemos aquí, pasar al uréter, que es el tubo que conduce la orina del riñón a la vejiga, o también formarse en la vejiga o desde el riñón bajar hasta la vejiga. Entonces nosotros comprendemos que toda la formación primeramente de la orina y posterior a eso, por estos conductos, sería por donde se podrían comenzar a formar estos cálculos y podrían obstruir también. Sí, claro. O sea, normalmente, ¿qué es lo que pasa? En la orina normalmente hay sustancias, digamos, minerales, ¿verdad? Como calcio, oxalatos, citratos, ¿verdad? Que ellos están, si están solos, están, digamos, que diluidos en la orina, no se forman cálculos. El problema está cuando se unen, ¿verdad? Por ejemplo, los oxalatos con el calcio, y ahí es donde viene la formación del cristal. Nuestro organismo, a nivel de la orina, tiene ciertas sustancias como el citrato, ¿verdad? Y hay ciertas proteínas que se producen a nivel renal que impiden que esto se unan, ¿verdad? Para formar cálculo. Pero en algunas situaciones, en ciertas enfermedades, como pueden ser pacientes que sufren de la paratiroides, que son unas glándulas que están por detrás de la tiroides, algunos trastornos intestinales también que tienen alteración de la absorción de ciertas sustancias, la herencia también. Pueden ayudar a que estos generen o que sean propensos a generar más cálculos. Las zonas geográficas es muy importante también, por ejemplo, en las zonas más calurosas hay mayor tendencia a formar cálculos por las altas temperaturas, mayor exposición a los rayos solares. Esto también aumenta la producción de vitamina D y la vitamina D también contribuye a mayor absorción de calcio. Pero también estas son personas que tienden más a la deshidratación por las altas temperaturas. La edad también es un factor que influye, ¿verdad? También hay situaciones anatómicas que pueden contribuir a formar cálculos, por ejemplo, cuando hay estrecheces. En una estrechez, como la palabra lo dice, es algo que está estrecho en el conducto, ¿verdad? O problemas prostáticos, pacientes también, problemas en la uretra que impiden que la orina, digamos, circule adecuadamente. Entonces eso contribuye al sedimento, que se forme sedimento y formen cálculos. Entonces tenemos la edad, tenemos las situaciones geográficas, tenemos el sedentarismo. ¿La alimentación puede influir en la formación de cálculos? ¿En la formación de cálculos? Sí, indudablemente que sí, sobre todo si hablamos a nivel de la ingesta de líquidos, ¿verdad? Digamos que el primer factor que contribuye a que no se formen cálculos, ¿no? Por eso que toda persona tiene que tener una buena ingesta de líquido diario para mantener, digamos, esta serie de sustancias más disueltas en la orina y que pueda fluir libremente, exactamente. En cuanto a la dieta, pues también otro factor que influye mucho y que es de alto consumo en la gran mayoría de la población es la sal, ¿verdad?
Consumir mucha sal puede incrementar claro, también. Sobre todo en pacientes, porque acuérdate que también que hay ciertas digamos, mayor propensión de ciertas personas a formar cálculos. La herencia es un factor importante, pacientes muy sedentarios también. Entonces, pacientes que ya han tenido antecedentes de cálculo, ¿verdad? Tienen que tener mucho cuidado con la dieta porque pueden seguir formando cálculos. Entonces la sal, ¿qué pasa con la dieta? Que puede llevar, como decía al principio, hay sustancias que ayudan a mantener todos los minerales en equilibrio. Citrato, por ejemplo, es una de las sustancias. Entonces, la sal puede llevar a un aumento de la concentración urinaria de ciertos minerales, por ejemplo, como el calcio o como el oxalato. Otro factor importante para la formación de cálculos, es el pH de la orina. El pH no es más que, digamos, la acidificación o alcalinización de la orina, ¿no? Que debe estar un pH, digamos que normal, entre 5 y 7 más o menos. Pero si el pH está muy bajo, eso favorece la formación de cálculos. Entonces, los alimentos, ¿verdad? Al alterar el pH, al bajarlo, al aumentar las concentraciones de estos minerales, de lo que es el oxalato, lo que es el calcio, y modificar el pH, es lo que contribuye a la formación de los cálculos. Exactamente. Entonces, también, por ejemplo, el alto consumo de carnes, ¿verdad? También contribuye porque también modifica el pH, disminuye el pH de la orina, aumenta las concentraciones de oxalatos, ¿verdad? Y también contribuye a la formación de cálculos. Doctor, hay ciertas bebidas que se escuchan que pueden ayudar a producir cálculos. ¿Cómo se puede decir si es que yo bebo agua tal vez de río, o si es que yo tomo alguna agua mineral con gas, o tomo ciertas bebidas energizantes o ciertas bebidas hidratantes que tienen ciertos minerales y ciertas cosas? Pueden ayudar si es que yo tomo esas bebidas diariamente, pueden ayudar también a que se formen. Sí, porque muchas de estas bebidas, como te digo al principio, cambian los pH de la orina y aumentan este tipo de sustancias, sobre todo los oxalatos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay ciertos alimentos, por ejemplo, como el café, ¿verdad? Bebidas gaseosas en exceso que pueden aumentar este tipo de minerales en la orina, ¿verdad? Por ejemplo, también en ciertos alimentos, por ejemplo, como las espinacas, las carnes que ya decía, los productos secos, los frutos secos, pueden alterar. No quiere decir que sea una causa directa, ¿no? O sea, que todo el que va a consumir productos secos va a formar cálculo, exacto, pero tiene ciertas características que en pacientes que ya son formadores de cálculo, que tienen ciertos antecedentes quirúrgicos, ciertas alteraciones, como hablaba de las estrecheces o problemas donde permite la fluidez de la orina, puede contribuir a la formación de cálculo. Entonces hay que cambiar a ciertos alimentos que más bien produzcan aumento de los citratos, ¿verdad? Por ejemplo, hay un mito, yo creo que en muchas personas, que es el consumo de leche, ¿verdad? O de queso, que va a producir mayor cantidad de calcio, de cálculos. Y se ha demostrado ya que hasta ciertos niveles, digamos, normales de cantidad diaria, ¿verdad? Que no pase más de 1 gramo más o menos, que son los requerimientos diarios de la persona. Si no es un paciente que es formador de cálculo o que no tiene antecedentes, no hay ningún problema, más bien protege, porque el calcio, los productos lácteos, a nivel intestinal pueden unirse al oxalato, y esto hace que disminuya la absorción del oxalato, que es uno de los factores que contribuyen a la formación de cálculo. Entonces, en niveles normales no habría problema con los productos lácteos. Ahora, doctor, para las personas que quieren saber cómo diagnosticarlo o cuál es el procedimiento para uno darnos cuenta si es que tengo problemas al orinar, tengo ardor al orinar, si es que sangro al orinar, ¿cuáles serían estos factores que yo debo tener en cuenta para saber estoy teniendo cálculos, o qué dolor o dónde me debería doler para saber? Bueno, en muchos casos los cálculos se diagnostican, digamos, que por manera casual. Hay pacientes que van a la consulta simplemente por un control, o porque, digamos, les mandan a hacer, otro colega les manda a hacer un eco,
o por infecciones urinarias, porque uno de los problemas que producen los cálculos son infecciones urinarias. Entonces lo primero que uno tiene que descartar es que el paciente tenga un cálculo, ¿verdad? Bien sea en cualquier parte, en el riñón, ureter o vejiga. Entonces a veces pues son asintomáticos, es decir, que se descubren de manera incidental, por un eco o por casualidad. Pero lo más común es que ellos produzcan el llamado cólico renal o cólico... Que es el dolor cuando se está orinando. No necesariamente te va a dar dolor orinando, es un dolor, lo que pasa es que alguien puede tener un cálculo en el riñón, pero mientras este cálculo, digamos que no obstruya... Se va trasladando, puede generando dolor exacto, también. O mientras él esté en un sitio donde no produzca obstrucción a la salida de la orina, él no va a producir dolor. Es por esto que muchas veces los hallazgos son incidentales, pero en lo que el cálculo se mueve y digamos que tapa la vía, ¿verdad? Bien sea la salida del riñón o tapa el uréter, ahí es cuando viene el cólico, ¿verdad? El uréter, que es este tubito, él tiene ciertos movimientos serpenteantes, digamos, como las culebras, ¿verdad? Porque él tiene una musculatura que favorece, digamos que empujar la orina hacia la vejiga. Pero si él se consigue con una obstrucción, ¿verdad? Digamos que empieza como a pujar, pues como a hacer más esfuerzo la musculatura, y ahí es cuando viene el cólico, que tiene ciertas características. Es un dolor que se irradia de la zona lumbar, ¿verdad? Hacia la zona anterior del abdomen. En los hombres puede irse hacia la zona genital testículo y en las mujeres también hacia la zona vaginal, o como decir el ovario. Esas son más o menos las características. Es un dolor que tiene, digamos que niveles de ascenso y de repente puede bajar la intensidad. Es lo que llaman un dolor tipo cólico, ¿verdad? No se mantiene en una intensidad alta todo el tiempo, sino que puede bajar y disminuir. ¿Y qué debemos hacer en el momento que tengamos este tipo de dolores? Primero, acudir siempre a un médico. Exacto. Exacto, acudir, ahí pues hay que hacer una evaluación. También me faltó, a veces ese dolor tiene otras características, por ejemplo, que es lo que tú decías, que el paciente puede orinar con sangre, Entonces, la primera evaluación, pues además de examinar al paciente, ver en el paciente las características del dolor, para ver que no sea otro tipo de enfermedad, puede ser una lumbalgia, un problema lumbar, un problema de columna, otra cosa, ¿verdad? Que generalmente los pacientes asocian todo dolor de espalda, lo asocian con los riñones, ¿no? Sí. Entonces, por eso es que el cólico renal pues tiene ciertas características, ¿verdad? Además que se acompaña de otros síntomas, como puede ser la hematuria, que es la orina con sangre, puede ser náuseas, vómitos y las características que decía, que es un dolor que sube y baja de intensidad, ¿verdad? Entonces, además del examen físico del paciente, hay que pedir exámenes de diagnóstico. Exámenes, exacto, diagnóstico, un examen de orina, para ver que no haya infección, que no haya sangre en la orina, porque no todo el tiempo la orina sale roja, que es lo que se llama una hematuria macroscópica, es decir, que se ve la orina roja. Puede haber hematuria microscópica, que es, el color de la orina digamos que es normal, pero hay trazas de sangre en el examen microscópico, es decir, en el examen de orina. Asociado esto al dolor, digamos que ya uno va asociando, valga la redundancia, que el paciente puede tener un cólico causado por un cálculo. A esto, también hay que hacer un eco para ver cómo está el riñón, si está, digamos, dilatado, porque al obstruirse la vía, se va a hinchar. Se va a hinchar el riñón, exactamente, ¿sabes? Porque el riñón es quien produce la orina, pero él, al estar obstruido, digamos que él sigue su trabajo, ¿verdad? Él sigue produciendo orina, pero al no tener la orina por donde evacuar, se va quedando, digamos que acumulada dentro del riñón, ¿verdad? Y es lo que produce lo que en los ecos dice hidronefrosis, ¿verdad? Hidro, líquido, ¿verdad? Y entonces el riñón está dilatado, lleno de orina. Entonces eso también es un signo, ¿verdad?, que nos lleva a pensar de que el paciente tiene un cálculo que le está tapando o obstruyendo la vía urinaria. O que el paciente llegue trancado, digamos, como dice la gente en la calle, ¿verdad?, una obstrucción que no puede orinar, porque puede ser que tenga un cálculo en la vejiga y se le meta en la uretra y no pueda orinar. Ahora, doctor, ¿cómo usted determina cuáles procedimientos pueden ser solucionables
y cuál sería el tratamiento, y los que no sean solucionables con un tratamiento, ¿serían quirúrgicos todos? No. Bueno, eso es una muy buena pregunta, ¿no? Excelente pregunta. Bueno, eso depende, primero, como tú dices, de la localización del cálculo, ¿verdad? Del tamaño del cálculo, ¿verdad? De que haya o no haya otras complicaciones, por ejemplo, un paciente diabético que ya esté presentando infección urinaria, que tenga la vía totalmente obstruida, un paciente que ahí sí tiene que ir para desobstrucción, cirugía, exacto. Paciente, la edad del paciente, ¿verdad? Entonces, ahí, de acuerdo a eso, uno determina si es un paciente que debe ir inmediatamente a cirugía o puede esperar y ver si puede expulsar espontáneamente el cálculo, porque, o sea, eso depende también de la localización del cálculo, como vemos aquí, ¿verdad? Si vemos, por ejemplo, tenemos que se ve un poco más, digamos que es el tercio superior, tercio medio y tercio inferior del uréter. Si está en el tercio superior, pues por supuesto que las posibilidades de que el cálculo salga, y también dependiendo del tamaño, por ejemplo, cálculos mayores de 5 milímetros, pues las probabilidades de que salga solo son menores, más o menos un 30% por ahí. Si es un cálculo de 5 milímetros, pues hay más probabilidades, menor de 5 milímetros, las probabilidades de que pueda salir solo aumentan dependiendo si el cálculo está bajando, digamos, si está en el tercio medio o si está aquí en el tercio inferior, que es casi llegando a la vejiga, pues entonces ahí uno puede plantear, digamos, esperar, un aproximado más o menos unas 6 semanas, ¿verdad? Dependiendo también del propio paciente, exacto, el propio paciente, digamos que pone la pauta, porque no, un paciente que esté con dolor 6 semanas no creo que aguante mucho. Y otras veces el paciente, pues cuando uno le plantea una cirugía, pues el paciente a veces, digamos que como que se asusta, no quiere ir a cirugía una vez y siempre pregunta que qué puede tomar. Y ahí vamos a una parte de mitos, que para eliminar los cálculos nosotros hemos escuchado que existen muchísimas cosas, desde tomar cerveza, tomarse estas pastillas famosas rompepiedras, agua de coco y muchísimos brebajes que se preparan localmente. ¿No? Entonces, no, bueno, realmente yo siempre le digo a los pacientes, porque los pacientes a veces llegan a la consulta, digamos, con la expectativa de que uno le va a dar un tratamiento, el remedio mágico, exactamente, tú lo has dicho. Entonces tómese esto y ya usted va a botar el cálculo y lo va a expulsar y se le va a romper. Y realmente eso no existe. O sea, si existiera un medicamento que rompiera las piedras, como cuando le meten dinamita a las rocas y explotan para abrir un paso, realmente no existirían las cirugías de cálculo, ¿verdad? Porque eso no existe. Como hablaba al principio, eso depende, que un paciente expulse el cálculo, depende de la localización, del tamaño. A veces son pacientes que tienen ya antecedentes de expulsión de cálculo, entonces digamos que el uréter está como más dilatado que una persona normal y puede tener mayor probabilidad de que lo expulse solo, ¿verdad? Pero en cuanto a los brebajes, aguas y eso, no existe ninguna fórmula mágica. Eso está asociado más que todo a la ingesta de líquido. O sea, tú puedes tomar cualquier líquido mientras sea abundante, eso ayuda a diluir la orina, exacto, y a que pueda haber expulsión, pero porque hay mayor producción de orina y más diluida, porque mientras más líquidos tomes, pues mayor va a ser la producción de orina. En cuanto a la cerveza, si son pacientes formadores de cálculo, más bien la cerveza puede contribuir a la formación de cálculo porque favorece la producción de oxalato, que es uno de los minerales que lleva a la producción de cálculo, ¿verdad? Eso más que todo. Las probabilidades, como decía, depende de la localización. Si está, mientras más bajo esté, mayor es la probabilidad de que salga a la vejiga, más no, pues también se puede quedar en la vejiga. O sea, es decir, que el cálculo, exacto, puede quedarse en la vejiga y lo único es que ya no va a estar obstruida la vía. La vía ya no va a estar obstruida, por supuesto que el dolor va a mejorar, ¿verdad? Porque ya el riñón no está obstruido, pero el cálculo puede quedarse en la vejiga. Exacto. Y bueno, ver si lo puede orinar, que ya sería, esta es la próstata, en las mujeres por supuesto no hay próstata, ver si lo puede orinar y que no haya necesidad de ir a cirugía. Pero una vez que uno ya ha planteado el diagnóstico, viendo si un paciente que tiene ciertas complicaciones o no,
el paciente pues tiene que ir a cirugía. El rango de edad de las personas que estarían con este tipo de problemas, ¿cuál sería normalmente? Normalmente entre los 20, 30, 50, 60 años es el rango que mayormente se produce este tipo de problemas. En los ancianos realmente es raro y en los niños también es muy raro. O sea, por supuesto que hay casos, ¿no? Pero es muy raro encontrar niños con cálculos, a menos que tengan problemas ya metabólicos, de pacientes que tienen genéticamente problemas metabólicos, problemas obstructivos en los riñones genéticos, por ejemplo, que tienen doble sistema ureteral o alguna alteración que impide el flujo normal de la orina y pueden formar cálculos. Entonces, pero normalmente es raro. La principal decisión que nosotros tomaríamos cuando tengamos algún tipo de dolor, que sería en la parte lumbar y que puede bajar hasta los genitales, tendríamos que tener cierta preocupación y acudir a nuestro médico de confianza. Si es Hospital Durán, sean bienvenidos, los números están en pantalla y también pueden sacar una cita con el doctor Raúl Sanhaus para que les pueda aclarar todas sus dudas y pueda ver si es que ustedes tienen algún tipo de dolor, y si es más por un chequeo preventivo, eso es lo mejor, porque nosotros hacemos estos programas para que ustedes puedan prevenir todas las enfermedades que son mayormente causadas por muchos factores aquí en Ecuador, ¿no? Y que ustedes tengan las herramientas viendo estos videos y que el doctor Sanhaus también les puede explicar cómo funciona y cómo se puede tratar también esto. Doctor Sanhaus, las recomendaciones que daríamos a las personas que nos están viendo para que puedan acudir a su chequeo preventivo si es que tienen algún dolor, que lo solucionen y que puedan también tener una vida un poco claro, más sana, ¿no? Sí, por eso lo que tú hablas es muy importante, porque muchas veces el paciente piensa que porque deja de doler es porque ya botó el cálculo, y en muchas ocasiones es todo lo contrario. Para hablarlo de una manera coloquial, que la gente me entienda un poco, puede llegar el momento en que el riñón se cansa de, digamos que de bombear orina y no tener cómo vaciarlo. Entonces, él puede, digamos que paralizarse, pues, al no haber el peristaltismo o el movimiento del uréter, ¿verdad? Esto es lo que causa que el dolor vaya disminuyendo. Otra cosa, lo que yo a veces les explico mucho a los pacientes en la consulta. Imagínense que tú tengas un globo de esos que se usan para fiestas y tú le echas agua, los vas llenando de agua, y va a llegar un momento en que si lo sigues llenando, el globo revienta como consecuencia de la presión que ejerce el agua sobre las paredes del globo. Entonces, en este caso es algo similar. Como vemos aquí, el riñón tiene ciertas cavidades, ¿verdad?, que es donde cae la orina. Entonces, al riñón estar tapado, que no drena, ¿verdad?, antes de llegar, digamos, a lo que yo decía, el cansancio, él sigue produciendo orina, sigue haciendo su trabajo, pero no logra, exacto, se sigue llenando de orina, al igual que un globo. Y esa orina dentro del riñón ejerce la presión que puede ejercer el líquido en el globo, y por supuesto que el riñón no va a estallar como un globo, pero va dañando sus paredes, ¿verdad? Se va muriendo, se va necrosando las paredes, y entonces se va llenando cada vez más de agua, de orina en este caso, se va llenando cada vez más de orina, y va a llegar el momento en que todo el tejido renal, que es todo esto grueso que vemos aquí, se daña. Al momento que suceda eso, ya el riñón no sirve. Que sacar el riñón. En vez de sacar el cálculo, vamos a sacar el riñón. Entonces, por esto es que muchas personas pasan 1 año, 2 años, 3 años con un cálculo obstruido. No, ya no me duele, yo lo boté. Y cuando llegan a la consulta y uno les hace un eco, tienen lo que uno llama una bolsa hidronefrótica, es decir, no hay un riñón, hay una funda, ¿no? Una bolsa llena de orina. Es algo que ya no sirve. Muy pendiente para todas las personas que están teniendo alguno de estos tipos de dolores que el doctor nos explica, pues puede ser muy perjudicial para ustedes si es que tal vez piensan que ya botaron el cálculo. Entonces hay que estar muy pendiente de esto y tomar las recomendaciones que nos da a los tomadores, doctor a los tomadores de cerveza. Sí, a los tomadores de cerveza, si es que eres propenso
a crear cálculos también. Tomar cerveza puede ser un factor que les genere muchos más cálculos. Entonces, doctor, con la parte preventiva, si nos puede dar una última recomendación. Bueno, en cuanto a la prevención, como decíamos, pues yo diría que lo primordial es el aumento de la ingesta de líquido para mantener diluida la orina y así evitar los sedimentos, sobre todo si son pacientes que son propensos a la formación de cálculo. Otro, digamos, factor que influye es eliminar el consumo de sal, como ya decía, es uno de los factores que también favorecen la formación de cálculo. Disminuir el consumo de carne, no al total, al 100%, pero sí disminuir si son pacientes que consumen continuamente carne, puede favorecer la formación de cálculo. Además el alto consumo de agua para prevenirlo, también el alto consumo de frutas, ya que las frutas, además de que contiene agua y contribuye también a la dilución de la orina, favorece la producción de citrato, que es una sustancia que previene la formación de cálculos, ¿verdad? Lo otro, bueno, acudir a la consulta donde serán amablemente evaluados. Aquí en este centro pues contamos con la tecnología adecuada para la realización tanto del diagnóstico como de la resolución quirúrgica, ¿verdad? Las cirugías, a pesar de que el paciente cuando se le habla de cirugía, pues por supuesto que se asusta, ya hoy por hoy contamos con tecnología en la cual el paciente se puede incorporar de manera casi que inmediata a sus labores, ¿verdad? Por no decir lo que inmediata, por lo menos a las 24 horas ya puede reactivarse, ¿verdad? Ya que son cirugías que se hacen de manera endoscópica. Es decir, son mínimamente invasivas mínimamente también, ¿no? invasivas, exactamente. Ya anteriormente pues había que abrir la piel, ¿verdad? Llegar al riñón a través de una incisión a nivel lumbar, lo cual es una incisión sumamente dolorosa. El paciente a veces pasaba hasta 2-3 meses con dolor y a veces hasta 2-3 meses sin poder trabajar, ¿verdad? Hoy por hoy no, un paciente se opera y a las 24-48 horas puede volver a su vida normal, ¿verdad? A menos ciertas excepciones, sobre todo cuando son cálculos muy grandes en el riñón, a pesar de que una cirugía mínimamente invasiva, en la cual a veces hay que ingresar a través de la piel, pero no a través de una incisión, sino a través de un pequeño orificio. Y por ese laparoscopio también, ¿no? Parecido a la laparoscopia, exacto, un pequeño orificio donde se llega al riñón. Si es cálculo muy grande, se fractura, se parte el cálculo y se saca todos los pedacitos, ¿verdad? Diríamos que es una de las cirugías que pudiera el paciente no incorporarse inmediatamente, pero digamos que al cabo ya de una semana, 15 días, el paciente va a estar activo, ¿sí? Anteriormente había que hacer como digo, una incisión lumbar y además de eso abrir el riñón, lo cual además el riñón también perdía función. Ya hoy por hoy con esa cirugía mínimamente invasiva, el riñón pierde, si es el cálculo grande, puede perder muy poca función, pero cuando si no hay que hacer la incisión a través de la piel, el riñón no pierde ningún porcentaje de función porque se ingresaría a través de la uretra, a través del uréter, y se llega al riñón y se extrae el cálculo, ¿no? Sí, y es por eso que nosotros les recomendamos a todas las personas que se hagan su chequeo preventivo, hagan su chequeo anual y evitemos todo este tipo de complicaciones que, si bien afectará todo el funcionamiento normal de su cuerpo, les costará muchísimo más un tratamiento y es mucho más barato prevenir que curar, ¿no? Así es. Como decía, bueno, el tratamiento tiene que comenzar por uno mismo, ¿verdad? Cuidarse uno mismo, hacer ejercicio, cuidarse en la dieta, la ingesta de líquido, como decía, y en segundo lugar, pues acudir a los que sabemos, ¿verdad? Para prevenir males mayores. En este caso, la pérdida de un riñón. Inclusive hay pacientes que, si es un paciente que tiene un solo riñón, puede llegar a la insuficiencia renal. Sí, así que tomen en cuenta todos estos consejos que nosotros les decimos en Medicina Preventiva y estén atentos a todo el contenido que estamos subiendo. Si tienen muchas dudas, si tienen preguntas, pueden comentarnos en este video, envíenos sus
recomendaciones, envíenos sus inquietudes y nosotros vamos a saber responderlas con el Dr. Sandhaus. Muchas gracias, doctor, por haber compartido en este segmento de medicina preventiva sobre los cálculos en los riñones. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes.